Muy buenas tardes para todos, espero que estén muy bien. Hoy domingo, Día del Señor, se nos da la oportunidad también de compartir con ustedes la consagración a Jesús por María, el método de San Luis María Griñón de Montfort. Y me conforta, espero que estén también todas las personas muy bien, los que se van conectando, y tengamos la oportunidad de compartir. Me confirman por favor si tiene buen sonido y buena recepción del vídeo para poder iniciar nuestra consagración. Bueno, hemos venido hablando todos estos días de un salir de sí, de un compromiso, yo creo que cada día más vital, ¿no? El deseo de cada vez más comprometernos con nuestra Madre Santísima, con querer llevar el Evangelio, con tratar de hacer radical el hecho de la salvación como una medida importante para nosotros, y por eso es tan necesario que siempre dispongamos para vivir mejor según la palabra y el amor que Dios nos quiere regalar y nos envía. Por eso vamos a iniciar con nuestra oración pidiendo al Espíritu Santo y la asistencia de nuestra Madre también con su sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En este momento, oh Madre Santísima, imploramos de tu presencia en medio de nosotros, para que nos guíes, para que nos conduzcas, para que nos des de tu paz y de tu amor, para que nos llenes siempre de tu misericordia y de tu paz, para que continúes guiándonos en medio del camino para no desfallecer, y para que seas tú quien nos dé de tu luz, de tu amor y de tu misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre nuestra, y acompáñanos fielmente en este caminar hacia ti, para que tú nos lleves junto a tu Hijo Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, gracias a todos los que se van conectando a esta hora de la tarde, teniendo la oportunidad de hoy tocar una temática creo importantísima. Y voy a tener la oportunidad de que nos acompañe también a esta hora de la tarde una misionera de Lazos de Amor Mariano, ya lo van a conocer, y que también nos va a estar hablando de una temática importantísima. Nos va a hablar de la oración, pero la oración que nos lleva a salvarnos. Decía San Alfonso María de Ligorio que ciertamente la oración lleva a ese proceso de encuentro y también nos da como la directriz necesaria para poder salvarnos y para poder comprender ese hecho al cual todos nosotros también hemos sido partícipes, de que nuestra alma se vaya configurando cada vez más con Cristo y que podamos tener la certeza de su compañía y de su paz en medio de nuestra vida. Así que bienvenida. Vamos a darle espacio aquí. Vamos a presentarla, a darles el saludito y a tener la oportunidad de compartir con ustedes entonces este momento en el cual el Señor también nos quiere, nos propicia poder compartir. Ahí está, muy bien. Así, muy bien. Preséntate, háblanos un poquito también de tu experiencia, de tu testimonio, de lo que haces y lo que quieres también hoy compartir con todos los que se están consagrando y que quieren seguir este camino que tú un día también decidiste seguir ante el Señor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dina Bolaño, misionera de Lazos de Amor Mariano. Gracias a Dios por la gracia infinita y la misericordia del Señor. Hace 2 años que viví un proceso de un retiro espiritual y ahí mismo inicié la preparación para la consagración, que fue un regalo misericordioso del Señor, que de verdad uno a veces se pregunta, Señor, pero ¿por qué yo? ¿Qué viste en mí? Y es que escuchaba precisamente ayer que decía una misionera que Jesús le encanta sacar a las almas del barro. Entonces, entre más hondo estamos, entre más a las profundidades del barro estamos, Jesús se esmera muchísimo más
por sacarnos de ahí. ¿Por qué? Porque somos esas almas que ven nosotros, el pecado que llena nuestra alma y que nos lleva al camino, al borde del abismo, de la condenación. Y el Señor hace como esa ovejita perdida, a veces nos tiene que quebrar la patica para verdaderamente tenernos ahí en su caminar, en su refugio seguro, porque muchas veces no entendemos por qué el Señor nos llama o nos saca. Incluso muchas veces nos ponemos hasta bravos con el Señor, pero yo no quiero seguirte o yo no quiero salirme de lo que estoy. Y el Señor, como esa ovejita rebelde, como somos esas ovejitas, hay unas ovejitas muy brinconas, que esas ovejitas traviesas, el buen pastor les quiebra la patica para que queden ahí, asegurarse de que no se pierda. Y es prácticamente lo que ha hecho el Señor conmigo, quebrarme esa patica para mantenerme ahí, asegurarse de que pueda estar ahí bajo su refugio seguro. Muy bien, Dina, por ahí nos están diciendo, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Claro que sí, yo creo que este es el proceso al que el Señor nos llama a consagrarnos a Él, a que tengamos la oportunidad de tener toda la disponibilidad del corazón, de querer servirle. Y yo creo que todo esto que hemos meditado durante estos días, ya hoy en el día número 17, hemos ido sacando cosas. Yo creo que hemos ido soltando, desapegándonos de tantas cosas del mundo. Y en esta etapa yo creo que también habrá una consolidación de intimidad con Dios. Por eso la temática se llama Sin oración no hay salvación. Hay muchos santos que han definido la oración. Yo, por ejemplo, podemos compartir así como en ese número de santos que uno va teniendo y que se hace amigo de ellos, comprender como el significado, la definición que daban acerca de la oración. Por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán decía que la oración es hablar con Dios y de Dios. Es decir, que en la medida que estamos hablando, evangelizando, también estamos haciendo oración. O Santa Teresita, que da una definición pequeña y dice hablar con Dios, estar en intimidad profunda con Él. O sea, San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, decía, es donde Él me mira y yo le miro. Entonces son realmente un impacto maravilloso del amor de Dios. No sé, dentro de tus santos, de que te has hecho amiga, ¿cuál es realmente esa definición de oración que tiene? Padre, le voy a confesar una cosa. Ajá. Yo soy de las que se sabe las frases, más no lo sabe. Muy bien, siempre perfecto. me ha costado muchísimo aprenderme el nombre de los santos. Y de hecho yo soy mamá de consagración y cada que le voy a contar algo a mis hijos de consagración de un santo, yo les digo, bueno, les quedo debiendo el santo. Que lo busquen, y le den el referente. Muy bien. Pero como tal en el Totus Tuus, que es el libro que como tal se maneja en la comunidad de Lazos, se saca del libro. Ok, ahí estamos nuevamente. Como decíamos, en el libro del Totus Tuus, que he sacado del Tratado de la Verdadera Devoción, dice una frase que a mí me impacta mucho y fue una de las frases que yo me quedé con las que me quedé en mi consagración. Quien ora ciertamente se salva, quien no ora ciertamente se condena. San Alfonso María de Ligorio. De Ligorio. Entonces es como que la clave, la base, o sea, es esa frase que quedó como resonando en mí, en mi interior. Quien ora ciertamente se salva y quien no ora ciertamente se condena. La salvación es una elección que hacemos dependiendo de cómo oremos, si oramos o no oramos. Ya sabemos que si oramos nos vamos a salvar, porque orar nos va a ayudar como a darnos ese impulso a salir nuevamente cuando queramos volver a ese barro donde el Señor nos sacó, ¿cierto? Porque de verdad la conversión no se logra de la noche a la mañana, pero tenemos que esforzarnos mucho con la oración, hacer toda la oración que podamos, porque si no oramos, pues ciertamente nuevamente nos condenamos, o sea, volvemos a bajar. Es como ese cohete que nos lleva, que nos impulsa a donde el Señor nos quiere llevar. Sí, mira que la oración va a ser como, ya tú lo decías, yo creo que la fuente donde emanan la fuerza, el ánimo, y mucha gente lo ha experimentado. A mí casualmente me llama mucho la atención, la hermana Glenda tiene una canción que se llama Alguien está orando por mí, y lo repite muchas veces, pero además tiene un testimonio detrás de la canción. Ella dice que en un momento de su enfermedad, en una gira que había salido, creo que era Ecuador, estaba en Ecuador, y tenía una fiebre muy alta. Ella se recuesta un poco, cuando se levanta se da cuenta pues que la fiebre había pasado, le diagnostican total una enfermedad muy grave y todo el proceso, pero ella cuando se levanta siente una brisa suave. Y dice, en ese momento me vino a la mente como el sentir
que alguien estaba orando por mí. Es decir, como que es la fuerza, el impulso que te da y te confirma cuando una persona está orando. Yo tengo amigos religiosas, sacerdotes, personas, laicos, consagrados, que también sé que oran por mí y eso se siente. Uno puede estar agotado, exhausto del trabajo pastoral, pero la oración tiene que ser el cimiento, y más si alguien más también lo está haciendo por ti. Dina, ¿qué podríamos nosotros decirle a las personas al respecto de la oración y por qué esa importancia? Yo creo que una de las frases que siempre yo tengo, que falte todo menos la oración en nuestra vida, en nuestro apostolado, tiene que ser la conexión fuerte que Dios nos da y que nos invita también a comprometernos con Él. Padre, pues para mí, para mi proceso de conversión, la oración ha significado mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, yo venía de un mundo donde a mí me gustaba rumbear muchísimo, tenía pues problemas con el trago, con el alcohol, pues no era que tuviera pues relaciones serias ni nada de eso. Entonces fue un proceso muy duro del cual me costó salir, pero por la gracia del Señor. Pero que sin oración yo no hubiese podido como obtener esas gracias que el Señor nos da. Y para mí la oración, por medio de la oración, es que uno obtiene esas gracias que se necesitan, divinas, porque humanas no tenemos ninguna, divinas para poder avanzar. La oración es súper fundamental, porque la oración es esa conexión, es hablar con Dios, es como tener el celular, yo coger y llamar al Señor y decirle: Señor, me pasa esto, esto y esto, y el Señor me da una respuesta y me dice: bueno, Dina, lo que está pasando es que no estás orando, ¿por qué te demoraste en llamarme? Si me hubieses llamado antes, tal vez eso no te hubiese pasado, ¿cierto? Como de repente personas que están en una situación difícil y dudan en buscar ayuda. Eso es lo que nos pasa con la oración. En la oración no podemos dudar de buscar esa ayuda de Dios, o sea, no podemos dudar de hablar con Dios por medio de la oración, y la oración es el alimento del alma. O sea, sin la oración no hacemos nada. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar solamente en decir: yo creo en el Señor, yo confío en el Señor, Señor, tú me vas a ayudar. O no podemos quedarnos solamente con hacer el rosario o con ir a la Eucaristía. Es importante el diálogo personal, que es donde se convierte la oración de nosotros. Es ese hablar, eso que nace del corazón, lo que nos lleva a identificar cómo tenemos ese diálogo y esa relación con el Señor. O sea, lo que nos nace verdaderamente. Las oraciones, el rezo es uno, pero la oración propia es otra, y es fundamental poder tener esa llamada siempre con el Señor para poder encontrar de Él esas respuestas que necesitamos. Así es, Dina. Mira qué pasa, que tú lo has dicho casualmente, en el proceso de conversión, en el proceso en el que vamos cambiando, si no tenemos oración no vamos a perseverar. Es decir, lo que nos da la perseverancia, la fuerza de voluntad de mantenernos en la oración. Y pasa en todos los aspectos de nuestra vida. Usted trabaje mucho, esfuércese mucho, pero si falta la oración, se va a cansar, se va a aburrir, se va a cansar y no va a ser capaz de poder continuar ese trabajo que se le ha sido encomendado. Jesús es muy preciso, a través de los evangelios nos dice: orad y estad en vela. Y cuando tenía sus momentos más cruciales, lo hizo. Se subió a la montaña a orar, estuvo a solas en Getsemaní, junto a los apóstoles, les dice: estad en vela, mientras él está orando. Yo creo que la oración constituye la parte fundamental de todo cristiano. Ya tú lo decías, la Eucaristía se convierte en el culmen de la oración cristiana, porque es la oración de todas las oraciones, a que además nos unimos en unidad perenne, verdadera, con toda la Santa Iglesia. Hay varios tipos de oración y el Catecismo de la Iglesia Católica lo define, y hay como unas clasificaciones, y que nosotros también lo vamos experimentando. La oración que hacemos vocal, la oración de alabanza, la oración de intercesión, la oración meditativa, la oración contemplativa. ¿Cómo clasificarnos nosotros día a día? Porque creo que cada uno tiene como un estilo propio, y tú lo decías, está de la mano del hecho de que tu oración personal estés dedicándole un espacio de tiempo a Dios para hacerlo. Mira que lo escuchaba, creo que fue a Wilson en parte de las consagraciones también, en uno de sus videos, que una vez escuchó un sacerdote que les preguntó a todos en la Eucaristía: a ver, clasifiquen de mayor a menor, de mayor importancia
cada una de estas pues cosas que yo les voy a dar. Y les decía, Dios, la familia y el trabajo, y toda la gente pues decía lógicamente, no, primero está Dios, segundo está la familia y tercero el trabajo. Entonces después les preguntó el sacerdote y les hace la pregunta y el cuestionamiento, ¿cuántas horas dedicas a trabajar? Y lo que comúnmente trabaja la gente son 8, 12 horas máximo, sí. Y después les preguntó, a ver, entonces, ¿por qué si Dios es tan importante, no le dedicamos todo el tiempo que deberíamos dedicarle a Él, que es la oración? A veces sacamos solo 10 minuticos para empezar, está bien, pero que toda nuestra vida tiene que ser una continua oración. De hecho, padre, una misionera de la comunidad, el Señor le regaló una gracia muy bonita de poder meditar cositas y las publica. Entonces, algo de corazón valiente. Entonces, ella un día me envía una imagen que sacó en ese momento bajo la luz del Espíritu y decía precisamente del tiempo que le dedicábamos a la oración y a Dios. Y nos dábamos cuenta de, bueno, lo normal, pongamos la base, 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, ¿cierto? Van, ¿qué? 16. Y el día tiene 24. O sea, ¿faltarían cuántas horas? 8. Entonces decía, bueno, entonces para almorzar y eso, pongámosle 2. En el transcurso del día sacamos 2 horas para almorzar, para comer, que esto y que lo otro. Otras 2 horas con la familia. Quedan 4 horas. 4 horas que estamos desperdiciando en redes sociales, en el celular. Entonces, identifiquemos qué importante es decir, ¿dónde está mi tiempo? Porque las personas pueden decir mucho, voy aquí, no, ¿cómo así? Pero es que yo no tengo tiempo para sentarme a orar, yo no tengo tiempo para sacar ese espacio para tener esa llamada con el Señor. Es que mi diario vivir es un corre que corre, yo corro aquí. Entonces, lo importante de la oración es entender que hay que sacar un espacio, sentarse y tomar un momento y decir, Señor, ven, lléname con tu Espíritu, y ahí ya vamos hablando con el Señor, ¿cierto? Pero también es muy importante hacer de nuestro diario vivir una oración, que nuestro diario vivir sea esa oración que nosotros estemos teniendo con el Señor, que si estamos en el trabajo, estamos pensando en Dios, o sea que estamos nuestra mente ocupándola en ese diálogo con el Señor, y eso es lo que se convierte en oración. Que si tenemos un día muy difícil, bueno, Señor, que mi activismo de este día sea mi oración para ti, que pueda yo estar ocupada en las cosas del mundo, pero sin alejar mi alma, mi corazón y mis pensamientos de ti, que yo pueda estar pensando en ti, que yo pueda tener una ejaculatoria en la mente, decir todo el tiempo Jesús o María, o cualquier frase que nos ayude a meditar y a pensar en lo santo, en lo celestial, en el Señor. Hacer de nuestro diario vivir esa oración cotidiana. Y ya el Señor, cuando uno le saca espacio a las cosas del Señor, el Señor le da el espacio para uno hacer lo demás. O sea, nos da la posibilidad de ocuparnos de lo uno sin descuidar lo otro. Y cuando uno de verdad no saca espacio para el Señor, uno no tiene tiempo para lo demás. O sea, si todo el tiempo que estás prácticamente se puede decir que se está desperdiciando. ¿Por qué? Porque no es un tiempo ofrecido a Dios, no es un tiempo que tú le estás diciendo al Señor, bueno, Señor, yo hoy tengo que trabajar 12 horas, pero yo te ofrezco esas 12 horas de mi tiempo, de ese espacio que no voy a poder de pronto estar contigo hablando y todo el tiempo. Pero en esas 12 horas yo te ofrezco mi respiración, yo te ofrezco cada latido de mi corazón, yo te ofrezco cada pensamiento, cada parpadear, cada movimiento de mis órganos, cada paso que dé, cada movimiento, y que eso sea mi oración para ti, que todo eso que mi cuerpo haga sea una alabanza para ti, y eso el Señor lo toma, y así uno ya no se haya acordado del Señor en todo el día. Ya usted sabe que en la mañana usted le ofreció la respiración al Señor como esa alabanza del día, y el Señor eso lo toma, y eso es agradable al Señor. Aún así digan que no tengan mucho tiempo, solo con esas cosas pequeñitas el Señor se va fijando en uno, se va agachando, como decía Santa Teresa de Calais, el niño de Jesús, que ella podría ser un lirio perfumado, ¿cierto? Sí. Pero que ella se sentía la florecita más chiquititica,
porque al sentirse la florecita más chiquititica, el Señor tenía que inclinarse para poder verla a ella en medio de tantos lirios, y que de verdad sintamos que somos esa florecilla chiquita, que el Señor tenga que inclinarse para mirarnos, que el Señor se incline porque le importamos, porque voy a ver cómo está mi florecilla hoy. Y esas cositas pequeñas nos hacen a los ojos de Dios esa florecita que el Señor cada día se inclina para mirar qué le ofrecemos, cómo estamos sacando ese espacio de tiempo para el Señor, que verdaderamente es muy, muy importante. Así es, Dina, qué bonito. Yo creo que es impresionante lo que nos has dicho, porque es un constante ofrecer nuestra vida a que se convierta en una verdadera oración. Y una frase del Padre Pío de Pietrelcina que dice: ora, ten fe y no te preocupes. Y a veces creemos que nosotros en la oración es que Dios no me escucha o que no me responde. Padre, yo he orado insistentemente. ¿Cuánto llevas orando? Una semana. No, y se trata de perseverar en la oración y saber esperar en Dios. Hay una anécdota, muy casualmente, que una religiosa, una vez un sacerdote le pidió: hermana, lleve esta carta, la pone en el altar de un santuario mariano y ore, allí pídale a nuestra Madre Santísima, órele a ella porque yo necesito que me conceda algo. La religiosa dijo que fue rápidamente al santuario, puso la carta, le dijo: Señor, tú sabes lo que allí dice esa carta, te la entrego. Tomó otra vez la carta y regresó donde el sacerdote, y el sacerdote dice: ya, tan rápido. Sí, padre, ya hizo lo que yo le dije, se fue, oró, pidió, sí, padre, lo hice todo. Pero casualmente entonces el sacerdote le dice: ¿y qué te contestó la Madre Santísima? Y ella quedó así como consternada, así: ella no contesta, ella no habla. Y le dice: claro que sí habla. Yo creo, entonces le narra un poco la historia del recorrido que ella hizo, y él le dice al final: pues no le diste tiempo que te hablara. Y yo creo que de eso también se trata la oración, de que tú le hablas a Dios, pero también esperas una respuesta. Y la respuesta de Dios se espera en el silencio, y cómo Dios nos habla al corazón, porque lo determina, es decir, nos muestra cuál es el propósito ideal. A lo mejor le estás pidiendo algo y Dios te responde que eso que estás pidiendo no es tan necesario, no es tan importante para tu vida, y te muestra todo aquello que te ha dado, que te ha rodeado de cosas tan buenas que tú quizás no te dabas cuenta. Dina, vamos a hablar un poquito cuáles serían los frutos, cuáles son esos bienes que trae la oración para nuestras vidas. Y uno de esos frutos es que la oración nos saca de la vida de pecado. Tú lo experimentaste con tu conversión, con tu cambio. ¿Cómo arranca la oración? O más bien, ¿cómo el Señor nos arranca de las manos de Satanás, que nos arrastra cada día más al pecado a través de la oración y de ese contacto con Él? Bueno, ese es uno de los frutos más maravillosos que puede dar en la oración a un alma, el que nos saca del pecado, o sea, nos aleja, nos aparta ciertamente del pecado. Entonces, otro fruto es que nos hace que nuestra alma se eleve mucho más al Señor, o sea, que nuestra alma esté en un constante diálogo con el Señor. Y uno de los frutos también de la oración es que el Señor también, esa oración no solamente la toma para uno, sino que la distribuye también para esas personitas por las que uno le pide, por ejemplo, la familia. En mi caso, o sea, tenemos testimonios grandísimos, porque el Señor como que nos arrancó así, de una, a todos. O sea, empezó por mi hermana Ingrid, y luego por mí, y así fue yendo uno tras otro. Por gracia de Dios, todos pudimos ya vivir retiros, la mayoría ya nos consagramos. Bueno, solo falta una hermanita por ahí, pero sabemos que eso pronto en la misericordia del Señor se da. Pero qué importante es que los frutos de la oración no solamente son para uno, y que uno ya los empieza a hacer desinteresadamente. Uno ya empieza a orar desinteresadamente, ya no es solamente por uno, ya no es solamente para pedir y pedir al Señor, también empieza uno a pedir por las demás personas, también empieza uno a orar para agradecer, para darle ese espacio también al Señor de decirle: Señor, qué bueno, qué bondadoso has sido conmigo, sin yo merecerlo. Entonces, los frutos de la oración son impresionantes, porque el alma que ora es un alma agradable al Señor, y es un alma agradecida con el Señor. Entonces, la oración en la vida de nosotros ha influido mucho. No es que estoy diciendo: ay, no, pues los que más oran. No, porque nos cuesta orar, y también tenemos esos espacios donde no queremos orar, donde no, pero nos hemos dado cuenta que ahí, en esos espacios que el demonio nos quiere robar para no orar, es donde el Señor en mayor gracia se derrama. ¿Por qué? Porque entonces ya empezamos a orar
sin sentimiento, sino con convicción. Ya no es de que, ay, no siento ganas de orar hoy. De pronto cuando uno sale de un retiro espiritual o de un encuentro amoroso con el Señor, o sea, todos los encuentros con el Señor son amorosos, pero si uno se da ese espacio de tener ese encuentro personal con Dios, de pronto uno quiere salir a convertir a todas las personas, salir a orar, salir, mejor dicho, a evangelizar, a predicar, ¿cierto? Porque es una gracia muy especial que da el Señor en el retiro, pero de que ese dulcecito no lo vamos a tener siempre. Va a haber un momento de soledad, de sequedad o de aridez espiritual, de tibieza espiritual, donde ya no nos va a mover ese sentimiento, ay, ya hoy no siento bonito, ya hoy no quiero orar, ya hoy no tengo ganas de orar. Entonces ya va a empezar como esa alma a apagarse, a apagar el fuego, y entonces es ahí donde tenemos que nosotros decir, bueno, Señor, yo lo hago porque sé que esto le hace bien a mi alma, yo lo hago por amor a ti, por amor a las almas. Y es impresionante porque nos hemos dado cuenta cómo la oración en familia o la oración personal arrastra a las demás almas. Verdaderamente uno los acerca, se los muestra el Señor, los hace conocer, son conocidos por el Señor. Y de verdad que orar desinteresadamente es una de las cosas que uno tiene que tener primero claras en este tema de la oración para uno poder orar, y que incluso hay unos pasos, imagino que ya vamos a hablar de ellos. Así es. Entonces, bueno, mira que casualmente tú has dicho algo, la intimidad, el amor. Yo creo que la oración acrecienta ese amor por Cristo. Yo creo que el que ora es un profundo enamorado de Jesús todo el tiempo, así como Carlos de Foucault lo decía, cuando conocemos al Señor no queda otra cosa que amarlo, porque es que Él nos da mucho amor, y tú al recibir amor intentas, porque digo, es un constante intento de querer corresponder a ese amor que Dios nos quiere dar en nuestra vida. Además de eso, también decíamos pues que la parte de la oración es la profunda intimidad con el Señor que da mucho fruto. La palabra lo dice, si la vid no está unida a los sarmientos, pues no da fruto, ¿sí me entiendes? Tiene que estar realmente cimentada, tener raíces muy profundas en el Señor, para de allí tomar y dar, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Y tienes que tener mucho contacto con el Señor. Particularmente, pues, yo creo que parte de mi testimonio también en la vida sacerdotal es ese. A veces hay muchas actividades, hay muchas eucaristías por celebrar, hay muchos lugares, misiones donde ir, pero si a mí me falta la oración, no voy a tener como la alegría, como el gozo que también nos da la oración, y que es un fruto, yo creo que maravilloso. Las almas que viven en constante oración tienen que ser almas contentas, como dice Pablo a Filipenses, mantienen la alegría, están siempre alegres. Entonces yo creo que ese gozo espiritual también nos lo da el Señor, y es parte de todo ese proceso. Ingrid, ¿qué le dirías a las personas que también muchas veces me preguntan, me dice, padre, estoy orando por mi esposo, por mis hijos, que no llevan una vida a lo mejor, y la única que está en un proceso de conversión en mi casa soy yo? ¿Qué aconsejarles? Pues desde la oración, por supuesto, pero ¿qué palabras les dices como para que no se desanimen en ese proceso? Bueno, primero entender que Dios se ha fijado en ti para entrar la salvación a tu casa, para entrar la salvación a tu familia, para entrar ese corazón de Dios a ese hogar, a esa casa. Así creas que estés sola, combatiendo, batallando en la oración, primero que no desfallezcas, porque la oración, primero, como lo dijo usted, nos aparta del pecado, acrecienta nuestra confianza en el Señor, nos da la fuerza para resistir las tentaciones. Entonces, primero que todo, si eres una esposa que está orando por la conversión de su esposo, eso no es de un día y ya, eso es de toda la vida. Toda la vida vamos a necesitar orar, hasta el último segundo, hasta la última milésima de segundo de nuestra vida, van a estar los demonios ahí esperando a ver si nuestra alma flaqueó. ¿Para qué? Para llevársela. Entonces hay un santo que no sé quién es, el nombre, que en ese momento estaban haciendo un caso de sanación y liberación. Entonces los espíritus inmundos de repente dejaron el cuerpo y entonces se quedaron así, y de repente volvieron y le exigieron en nombre de la Santísima Virgen María que hablaran que para dónde se habían ido. Entonces dijeron que había un santo, ya iba a partir, y todos los demonios fueron
a intentar robar su alma. Entonces es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque hasta el último segundo de nuestra vida vamos a necesitar de esa oración. Y también es muy importante esa oración que las personas hacen por nosotros. Por eso nunca está de más pedir también oración por mí. El mismo Jesús oraba. El mismo Papa dice, oren por mí, oren por mí. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice, el corazón está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ese consejo que les puedo dar es que, o sea, no dejen la oración a un lado. Así crean que no está el Señor escuchándolos, así crean que no están viendo los frutos. A veces el Señor no permite que lo veamos por nuestra soberbia. A veces el Señor no permite que veamos los frutos de la oración porque humanamente somos muy soberbios y entonces vamos a creer que se está dando la conversión porque estamos orando, porque yo sí oro bonito, porque yo es que yo oro y es que tú me debes tu conversión, o sea, tu conversión me la debes a mí, es que gracias a que yo oro por ti es que tú estás así, o sea, no. La oración del Señor es una oración de intercesión que tiene poder. Orar por otras personas, esa es la oración de intercesión, tiene muchísimo poder y el Señor la toma dependiendo también la gracia de en la gracia en la que se encuentre nuestra alma, en el estado de gracia que esté nuestra alma con el Señor, ¿cierto? Pero entonces también es muy necesario decir que no porque no se estén viendo los frutos se van a dejar de orar. Y hay días que uno no va a querer orar, hay días que uno va a querer tirar la toalla, decirle, bueno, ya no más, ya yo no oro más por ti, Señor, ya no más, yo te lo entrego, tú verás qué haces con él. No, al contrario, nunca debemos dejar fuera de nuestras oraciones a esas personas en las cuales que nosotros adoptamos en la oración desde un principio. Entonces, que luchen, que perseveren, eso es de perseverancia, este camino este proceso de conversión, este camino hacia la santidad, esta lucha por la santidad es de cada día, la lucha por la santidad es constante, es de constancia. No nos sirve ir así no nos sirve. ¿Por qué? Porque entonces si vamos así nos está moviendo el sentimiento y jamás vamos a poder encontrar una verdadera convicción por la cual debemos hacer las cosas. O sea, es que estamos en la obligación de orar, de batallar nuestra alma, nuestra salvación. Eso no es así. Yo creo que ustedes pudieron escuchar un poco el testimonio de Cristian. Mi novio, él hablaba un poquito, contaba acerca un poco de nosotros, de cómo el Señor ha ido llevando nuestro noviazgo a su corazón, y es impresionante porque verdaderamente uno sabe que el Señor, o sea, se me viene ahora la frase que yo quería decir ahora rato, que el Señor te pone a desear lo que te quiere regalar. Si el Señor está poniendo un deseo de oración en tu corazón por cierta circunstancia, por cierto motivo, por cierta persona, es porque el Señor te está haciendo anhelar eso que te quiere dar. O sea, el Señor te está poniendo esa persona en oración o ese momento de oración, es porque algo va a hacer con esa persona y te está diciendo, bueno, necesito que tú también trabajes, el Señor no necesita de nosotros necesitamos de la oración para poder salvarnos y para ayudar a salvar a las otras almas. Entonces es muy impresionante porque en la oración también podemos cometer algo, y es que cuando obtenemos lo que queremos nos olvidamos ya de orar, ya nos olvidamos del Señor y a veces ni gracia le damos. Entonces yo recuerdo, o sea, soy muy sincera de que cuando yo le pedí al Señor por la conversión de Cristian, por la conversión de nuestro noviazgo, porque era un noviazgo mundano, un noviazgo en impureza, lastimosamente inició en el mundo y en mucha impureza, y cuando yo vivo el retiro espiritual tan solo teníamos como 3 meses de novios. Entonces el Señor inmediatamente me pone ese anhelo profundo en el corazón de yo orar por él, y yo sabía que eso no venía de mí porque pues yo antes no oraba por él. Entonces entonces me encuentro con el Señor y ese anhelo se queda en mi corazón y empiezo a orar por él. Eso, mejor dicho, rosario de rodillas, mortificaciones, una habidas y por haber, que la Eucaristía, que el Santo Rosario, que mejor dicho, o sea, muchas cosas, pero de verdad que el Señor necesitaba esa intensidad de oración, ponerla en mi corazón, porque eso me estaba ayudando a mí a alejarme y a vencer las tentaciones, a acercarme a Dios.
Y segunda, esas oraciones el Señor también las toma para que llegue ese momento, como que se acelere ese momento de conversión. Tenemos un día escrito en el cielo que nosotros no sabemos, y es el día que se da nuestra conversión, es el día que el Señor nos llama, es ese día que el Señor nos siente y nos dice: mire, mijito, lo he estado llamando tantas veces y usted no me ha querido escuchar, pero hoy es el día. Ese es el día. Ese es el día, y ese es el día en que la gente dice: no, el día que el Señor me tocó, me llamó, el día de mi conversión. No es que quedamos convertidos ya, sino el día que abrimos, inicia tu proceso. Inicia el proceso. Ese día está escrito en el cielo y solo el Señor lo sabe. Y a veces nos tiene que dejar tocar fondo para poder encontrarnos en ese día de que Él nos tiene de salvación, para que podamos poner nuestra mirada en las cosas santas, en el cielo. Entonces yo me acuerdo que bueno, duré 1 año y medio orando para que fuera el retiro espiritual. Fue muy difícil porque pues ya yo estaba en el proceso, él no todavía, entonces era muy complicado, fue muy difícil, pero la oración nos sostuvo muchas veces. Entonces la oración, o sea, fue de gran ayuda, porque de verdad que le genera esa confianza en que yo sé que yo estoy orando, pero yo estoy confiando en el Señor. Entonces, orar como si dependiera de nosotros, pero esperar los resultados como si todo dependiera de Dios, del Señor, exactamente. Y la oración también nos prepara para recibir, para afrontar esa respuesta de Dios, porque no siempre va a ser la que queremos, no siempre va a ser sí. El Señor también nos va a responder no, porque eso no le conviene a tu alma, pero yo necesitaba que oraras por eso, para que entonces por medio de la oración encontraras ese discernimiento de que por ahí no era. Entonces la oración nos da una tremenda confianza en el Señor, porque sabemos que lo hacemos, pero con la esperanza puesta solamente en Dios. Entonces, por gracia infinita de Dios, Él pudo ir al retiro, y hoy vivimos un noviazgo en castidad, y promovemos la castidad, y promovemos y ayudamos a muchos amigos, promovemos en nuestras redes sociales el noviazgo en pureza, el noviazgo en Dios, noviazgo en castidad, porque verdaderamente quien ama espera. Entonces eso no es que la media naranja, no, esa es la media pera, es la pera entera, ni siquiera es la media, es la pera entera, porque el verdadero amor espera, y todo se logra con la oración. Bueno, es maravilloso escucharte hablar, pero yo también voy a complementar un poquito tu testimonio. Casualmente un familiar, un tío que hizo retiro con Cristian, decía: pero ¿cómo? Si ese muchacho llegó ahí fue como para cumplirle a alguien y salir del paso del retiro, y logró el Señor cautivar su corazón, porque ya lo iba preparando, pues tú con tu oración de intercesión y ese deseo que Dios había puesto. Entonces yo creo que ahí está el detonante, cuando una madre, cuando una esposa, cuando una novia, cuando un ser querido está orando por el otro, tiene su efecto, tiene su fuerza, y llegará el momento en el que el Señor, como dices tú, lo llama, y el efecto va a ser tan fuerte. Le pasó a Santa Mónica, su hijo no solo se convirtió, sino que se hizo sacerdote, obispo y santo. Y te pasó a ti, el Señor no solo llamó a Cristian a una conversión, sino que también lo llama a servir junto a ti, que es muy bonito verlo sirviendo a través de esta comunidad de Lazo de Amor Mariano. ¿Seremos santos o moriremos en el intento? Yo creo que esa es la misión, esa es la llamada, que frente a las dificultades, a los problemas que vamos enfrentando día a día, la oración no puede faltar. Que no falte la oración en nuestra vida. Ya decíamos, está la oración de intercesión, de acción de gracias, de alabanza, de la oración vocal, la oración mental, y que todo nuestro cuerpo, San Juan María Vianney decía, tiene una oración que es tan potente, y relacionado un poco con lo que decía Dina, que cada palpitar de mi corazón, Señor, te diga que te amo. Es decir, cada vez que mi corazón palpite es un te amo para ti. Y yo digo, eso es oración. Hacer de nuestro cuerpo, como lo meditábamos, que es tan importante también, vincular a todo nuestro ser íntegro en alabanza y gloria al Señor. Qué bonito poder compartir este hecho de la oración, que hoy tengamos la disponibilidad. El domingo es un día consagrado al Señor, y a veces hacemos cualquier otro montón de cosas menos consagrarlo a Dios. Entonces el domingo tiene que ser algo receptivo, tiene que ser algo que realmente nos habla de Dios. Vamos a la Eucaristía, meditamos su palabra, y hay tantas prácticas que también nos mueven a la oración. Pero ¿qué nos falta? Nos falta la disposición, es decir, yo me voy a ubicar a orar, yo me tengo que sentar, o como un poco más cómodo me sienta, disponga un libro para la meditación,
para la contemplación pueda mirar el Santísimo Sacramento, una imagen de la Virgen, un crucifijo, es decir, propiciar las ocasiones en las cuales yo voy a dedicar, así sean 5, empezar por 5 minutos y poco a poco ir aumentando, porque es un ejercicio. Yo no les voy a decir que es fácil orar. A mucha gente, a todos se nos dificulta, y es mucho más rico ver televisión, hacer deporte, compartir con los amigos, crear otro tipo de ambiente totalmente alejado de Dios, y es mucho más, podría decir, mucho más fácil hacerlo. Pero la oración es el camino estrecho que nos ha mostrado el Señor, y por el camino estrecho nos toca insistir, persistir y mantenernos siempre en oración. Dina, ¿qué tarea podemos ponerle para todas las personas que nos ven hoy alrededor de lo que hemos hablado, de la oración, de la disposición plena del corazón? Ojalá tengamos la oportunidad junto a Cristian de que nos cuenten también todo de qué se trata ese vivir en castidad, castos por amor. Yo creo que es toda una entrega verdadera, y que ya tendremos la oportunidad también de hablarlo, como lo prefiguraba hoy el Evangelio. El Señor nos llama a prefigurar el cielo desde ahora, viviendo la castidad, viviendo una entrega verdadera de amor mutuo hacia la otra persona, para que los demás nos vean casi como ángeles, dice la palabra, para que fuésemos casi como ángeles, porque creemos en la trascendencia de la vida eterna, creemos en el cielo, creemos en la santidad, creemos que todavía hay valientes que se levantan y dicen, sí queremos ser santos, y para eso necesitamos estar, como decías tú, llamando al Señor, conectados todo el tiempo con Él, para no desfallecer. Pues antes de ponerles la tareita, decirles que la oración nos ayuda a resistir las tentaciones, porque cuando uno empieza en este caminar del Señor, que muchas veces se va a caer, pues el Señor también se cayó con la cruz. O sea, la cruz, abrazar ese llamado que el Señor nos hace ese día que inicia nuestro proceso de conversión, es a que abracemos esa cruz que Él nos dio desde la eternidad, pero que no, por las cosas del mundo, pues nos olvidamos que tenemos que llevar una cruz con amor, con paciencia, y soportarla, ¿cierto? En silencio muchas veces también. Entonces es abrazar esa cruz y saber que también nos vamos a caer, que también a veces se nos va a hacer pesada y vamos a necesitar de la ayuda, pero que el fin es llevarla a ese fin último, que es nuestro Señor Jesucristo, a donde Él quiere que lleguemos. Entonces la oración nos ayuda a resistir esas tentaciones, porque, por ejemplo, empezando uno como a salir de las cosas del mundo, por ejemplo, en el trago, en las fiestas, a mí me daba muy duro, y pues no tenía la voluntad para decir, no voy a salir, no voy a tomarme una cerveza, no voy, porque sabemos que una sola no es. Entonces, cuando uno tiene esas tentaciones, esas debilidades, esas tendencias sobre ciertas cosas arraigadas en nosotros, que nos lleva al pecado, que nos lleva a dañar nuestra alma, pues nosotros tenemos que primero fortalecer la voluntad, y eso lo logramos con la oración. Entonces, por ejemplo, yo me he dado cuenta que había muchas cosas que a mí me costaba al inicio, pero que ya poco a poco no me fueron costando, o cuando se enfrentaban ya no caía tan fácil. Entonces me daba cuenta que es la oración lo que nos sostiene, lo que nos ayuda como a crear ese colchoncito, como no ese colchón, como esa base, la base firme, fundamental, firme, para que cuando se nos presente la tentación nuevamente, ya nuestra alma va a estar fortalecida, nuestro espíritu va a estar fortalecido en esa oración. Entonces eso es como ir a la guerra sin armas, y la oración es la arma más poderosa que nos ha dejado nuestro Señor para poder salvarnos. Entonces es en ese momento que vamos, antes de lo pensamos, decimos, no, pero esto me va a costar mucho, mira, o sea, ofender al Señor nuevamente, cuánto me ha costado salir para yo volver así de la nada. Entonces ya eso nos va dando como luces para primero pensar antes de hacer, porque el pecado no es que uno cayó en pecado y ya, antes de pecar hay unos pasos. ¿Cuántos pasos hay antes de? Entonces, por ejemplo, uno empieza a consentir muchas cositas, la visita del amigo, listo, y otra vez lo visitó, y después ya no es a comer un helado, entonces hasta que ya le dicen, pero vamos a tomar una cervecita, y ya uno cayó. ¿Por qué? Porque uno desde el inicio no tuvo la radicalidad. ¿Para qué? Para cortar eso. Entonces, de permisito en permisito vamos cayendo, de paso a paso vamos cayendo, y eso nos va debilitando, pero la oración nos va a fortalecer. Entonces yo pensaría que
que en esta semana durante el resto de la consagración, que empiecen como a sacar ese espacio verdaderamente para hablar con el Señor, así sean 15 minutos, así sean 10, 5, como usted lo decía, que empiecen a tener un espacio profundo de que sea una oración, que si van a ser 5 minutos, que sean 5 minutos de un diálogo con el Señor. Uno en 5 minutos, ¿cuánto no habla? ¿Cierto? Si no tienes nada que decir, quédate en silencio, mirando, en silencio también se hace fecundo en la oración. En silencio, quédate mirando el crucifijo, una imagen de la Virgen María, para que no creas que estás ahí hablando solo, o siéntate 5 minutos delante del Santísimo, como decía, yo te miro y tú me miras, tú sabrás qué me dices, de pronto yo hoy no tengo nada que decirte, pero yo quiero empezar a tener ese diálogo, esa oración contigo. Entonces, como empezar a sacar ese espacio en este tiempo, de esa intimidad con el Señor, de hacer esa oración con el Señor, fuera de otras prácticas que se hagan, o sea, que sean esos minutos donde vamos a silenciarnos, pedir Espíritu Santo para que silencie todos nuestros pensamientos, aquiete nuestra alma, y que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a disponer nuestro corazón y nuestra alma para escuchar a Dios, porque también debemos escuchar a Dios. Muy bien, está puesta la tarea, entonces es disponerse para ese espacio de oración con un tiempo, con una medida, con una posición, con el deseo de contemplar, de meditar, de interceder. Bueno, un poco también a la medida y acorde a la tarea que ponía Dina, yo creo que tu testimonio también es testimonio para mucha gente que está deseando conversión para sus familiares o amigos. Entonces, además de ese espacio de oración íntimo, de diálogo que tenemos que hacer diariamente, y que más específicamente en este día de que hemos querido poner esta tarea, también vamos a hacer un rosario por la conversión de alguien. Es decir, que ese rosario tenga de alguna manera un nombre propio, es decir, voy a pedir y ofrecerlo por alguien que necesita esta conversión, que necesita esta oración en este momento. Y la tercera y última tarea, vamos a escribirle una cartica a Dios. Es decir, a veces, como no nos fluyen las palabras, como a veces estamos allí y sentimos que no, a algunas personas se les facilita y sería bueno escribirle una cartica a Dios donde le expresas lo que estás sintiendo, lo que vas viviendo con la consagración, que sea un momento en el que tú le dirijas esa carta al Señor y la tengas allí guardadita hasta el día de nuestra consagración. ¿Listo? Padre, y recordar que también que la oración no solamente es pedir, que también hay como unos pasos para hacer una buena oración, claro, porque la oración debe también tener unas buenas condiciones, primero una disposición, como ya usted lo decía, una disposición, el tiempo, el espacio, todo, empezar dando gracias al Señor, luego alabarlo, luego pedirle perdón porque pues lo ofendemos siempre en todo momento y a cada instante, y luego ahí sí como que empezar, bueno, ya a pedirle por las necesidades que tenemos, porque el Señor mismo nos dice, pide y se os dará, pero si no sabemos pedir a veces tampoco, entonces a veces pedimos cosas que no tienen sentido, y también debemos saber pedirle al Señor. Luego de pedir, pues pedir por nuestras necesidades y por las necesidades de las demás personas, incluyendo al Papa Francisco, orar por el Papa Francisco. Sabemos que eso, mejor dicho, eso es de gran bendición y ganamos indulgencia y todo eso, pero no es por ganar indulgencia, sino que sabemos que si es esa cabeza que dirige la iglesia, cuánto más atacada es. Entonces debemos orar mucho por el Papa, por los sacerdotes, todo. Y luego ya empezar como a tener esa meditación con el Señor y dejar ese espacio, al final ese silencio, para que Dios nos responda. No es solamente ir, sentarse y decir, Señor, mira, necesito esto y esto. Corriendo. Y tú lo sabes, Señor, punchado. Y se queda el Señor, pero quedó con la boca abierta. Pero entonces, ¿cómo te lo voy a dar si no me dejaste decirte nada? Entonces, así es, hacer un espacio al final, unos minutos de silencio para escuchar lo que el Señor dice. Y si habla el Señor, dejen que el Señor les hable, exacto. No se roben el espacio que le toca hablar a Dios, porque a veces hablamos mucho, o pedimos, como tú decías, pero falta el espacio en el que Dios me responde y en el que Dios también tiene algo que hablar. Vamos a leer el día número 17 y hacer las oraciones respectivas. Del juicio y pena de los pecadores. Mira el fin de todas las cosas, y de qué suerte estarás delante de aquel juez justísimo, al cual no hay cosa encubierta, ni se amansa con dádivas, ni admite excusas, sino que juzgará justísimamente. Oh ignorante y miserable pecador, ¿qué responderás a Dios, que sabe todas tus maldades? Tú que temes a veces el rostro de un hombre airado.
¿Por qué no previenes para el día del juicio cuanto no habrá quien defienda ni ruegue por otro, sino que cada uno tendrá bastante que hacer por sí? Decía a los discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado de disipar la hacienda. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que he oído de ti? Da cuenta de tu administración, porque yo ya no podrás seguir de mayordomo. Y se dijo para sí el mayordomo: ¿Qué haré, pues mi amo me quitará la mayordomía? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que he de hacer para que cuando me destituya de la mayordomía me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 batos de aceite. Y le dijo: toma tu caución, siéntate al instante y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 coros de trigo. Díjole: toma tu caución y escribe 80. El amo alabó al mayordomo infiel por haber obrado sagazmente, pues los hijos de este siglo son más avispados entre sus congéneres que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en otra ocasión traduce como si fueran más astutos. Ajá, la astucia que muchas veces está referado, y ya tú lo decías, en el camino de la conversión vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar personas que nos jalan, que nos arrastran. Yo siempre lo he dicho, esto es una batalla campal entre el bien y el mal, entre demonios, ángeles caídos y ángeles, santos ángeles que procuran realmente salvar nuestra alma y que día a día, por intercesión de nuestra Madre Santísima y de Dios, atienden a la llamada pues que nos está haciendo el Señor, y que también procura que nuestra vida cada día más se configure con el Señor. Vamos a hacer las letanías al Espíritu Santo. Letanías del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad, de mansedumbre. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la claridad
en nuestros corazones. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres. Ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio, perdónanos, Señor. Sednos propicio, Escúchanos, escúchanos, Señor. Señor. De todo mal, Líbranos, Señor. de todo pecado, Líbranos, Señor. de tentaciones e insidias del demonio, Líbranos, Señor. de la presunción y desesperación, Líbranos, Señor. de la resistencia a la verdad conocida, Líbranos, Señor. de la obstinación y de la impenitencia, Líbranos, Señor. de la impureza de la mente y del cuerpo, Líbranos, Señor. del espíritu de fornicación, Líbranos, Señor. de todo espíritu del mal, Líbranos, Señor. por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descanso sobre Cristo en el Jordán, Te rogamos, óyenos. por tu advenimiento sobre los discípulos, Te rogamos, óyenos. en el día del juicio nosotros pecadores, para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él, Te rogamos, óyenos. para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, Te rogamos, óyenos. para que viviendo según el Espíritu no cumplamos los deseos de la carne, Te rogamos, óyenos. a fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne, Te rogamos, óyenos. para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, Te rogamos, óyenos. para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Te rogamos, óyenos. para que no creamos a todo espíritu, Te rogamos, óyenos. para que probemos a los espíritus si son de Dios, Te rogamos, óyenos. para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, Te rogamos, óyenos. para que nos confirmes por tu espíritu soberano. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Letanías a Nuestra Señora. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre inviolada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. esclava del Señor, ruega por nosotros. espejo de justicia, ruega por nosotros. trono de sabiduría, ruega por nosotros. causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. vaso espiritual, ruega por nosotros. vaso honorable, ruega por nosotros. vaso insignia de devoción, ruega por nosotros. rosa mística, ruega por nosotros. torre de David, ruega por nosotros. torre de marfil, ruega por nosotros. casa de oro,
ruega por nosotros. Arca de la Alianza, Ruega por nosotros. Puerta del cielo, Ruega por nosotros. Estrella de la mañana, Ruega por nosotros. Salud de los enfermos, Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros. Reina de los ángeles, Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, Ruega por nosotros. Reina de los profetas, Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, Ruega por nosotros. Reina de los confesores, Ruega por nosotros. Reina de todos los santos, Ruega por nosotros. Reina concebida sin mancha original, Ruega por nosotros. Reina asunta al cielo. Ruega por nosotros. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga. Les recomendamos terminar las oraciones. Gracias a Dina por acompañarnos y gracias a todas las personas que estuvieron ahí conectadas y verán el live. Dios los bendiga y los acompañe siempre.